Vamos con el capítulo 16 del libro de Lunar Secret. Este capítulo se llama La leyenda de la luciérnaga en la casa del jardín. Todavía no me pude comunicar con Ki, pero alguien va en camino. Quédate donde estás por ahora. Eso fue todo lo que Evika dijo por teléfono. El resto se le escapó, perdido en el viento con el corazón errático de la mujer al otro lado de la llamada. Paguida había parado su coche en una cuneta a las afueras de la ciudad. Al menos no se había quedado sin gasolina en la autopista ni en medio del tráfico del centro, o los titulares habrían sido un desastre inimaginable. Sin embargo, sentía que no tenía nada que perder. Ser alguien en el ojo público era agotador. Esta vez se había librado por los pelos, pero incluso eso la dejó conmocionada. Si de verdad habría caído en la trampa de ese hombre, Dios mío, Paguida no quería pensarlo. Su mente le decía que se quedara quieta y que esperara ayuda, pero sus ojos se desviaron hacia el camino y captaron algo que parecía una gasolinera. Si era así, podía cargar combustible y seguir adelante. Pero en cuanto a buscar ayuda, se sentía más difícil que buscar flores en un desierto. Incluso con sus pensamientos dispersos, Paguida logró emprender camino a pie hacia esa estación que se encontraba a lo lejos. El velocímetro subía mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la amplia carretera principal, y la conductora pisaba y soltaba el acelerador antes de volver a pisar a fondo. La señal de giro sonaba a ráfagas rápidas mientras zigzagueaba de izquierda a derecha, pero seguía teniendo la cortesía de poner la señal antes de cada movimiento. El destino se acercaba cada vez más. Aunque había elegido una ruta que parecía dar la vuelta al mundo, era mejor que perder el tiempo atrapada en el tráfico. Por eso tenía que acelerar. Atravesando una estrecha calle lateral que le servía de atajo, Aline solo tardó un instante en llegar al camino que necesitaba. Conocía bien la zona, pues había pasado por allí muchas veces, incluso con los ojos cerrados. Aline aún podía. Allí estaba. Ese debía ser el coche de Paguida. La marca, el color, la matrícula, todo coincidía con la descripción que le habían dado sus amigas. La joven actriz se detuvo junto a él, pero el conductor no estaba a la vista. Maldita sea, ¿a dónde se fue? Nubes oscuras se acumularon en el cielo a medida que el viento arreciaba. Las hojas se dispersaron por el aire hasta que Paguida se cubrió los ojos con una mano. Aceleró el paso, pero antes de que pudiera llegar a su destino, las nubes estallaron, derramando una lluvia que la obligó a correr a refugiarse. Pero cuando llegó la mala suerte, llovió sin parar. Ahora incluso un refugio estaba fuera de su alcance. La gasolinera que había visto resultó ser vieja, cerrada por reformas, dejando solo un edificio en una sola planta sin toldo para protegerse de la lluvia fuera de la temporada. Paguida solo pudo cruzar los brazos y apoyarse en la esquina del edificio, esperando al menos bloquear el viento. Al menos era mejor que estar expuesta tanto al viento como a la lluvia. Levantó la mirada hacia las nubes. Ya no parecían tan pesadas ni amenazantes, solo de un gris apagado, esparciendo gotas de lluvia por el cielo. ¿Cuándo dejaría de llover? ¿Y cuándo terminarían estos problemas? ¿Cuándo conocería por fin a alguien amable? Simplemente, ¿cuándo? Si las nubes podían convertirse en lluvia, ¿por qué no podían sus sentimientos desbordarse también en lágrimas? Ya caían por sus mejillas compartiendo con la lluvia. De repente la tormenta en lo alto fue reemplazada por el sonido de las gotas de lluvia golpeando en paraguas naranjas brillantes. La joven modelo se giró para ver de dónde venía y solo pudo gritar el nombre de quien lo sostenía: Aline. Aline había salido a buscarla, y tal como lo había adivinado, encontró a Paguida no muy lejos de su coche. Desde atrás, Aline reconoció al instante la figura alta y elegante, de pie contra el viejo edificio de la carretera. Tus amigos me pidieron que viniera a buscarte. Los ojos de la heroína recorrieron la figura empapada una vez más. ¿A dónde quieres ir? Fue lo primero que preguntó una vez que estaban dentro del coche.
Paguida solo negó con la cabeza. No tenía ningún lugar en mente, nadie a quien ver, ninguna decisión que pudiera tomar. Su cuerpo se estremeció bajo el aire acondicionado del coche. Aline lo notó y le bajó. Luego buscó detrás del asiento su chaqueta gruesa de manga larga y la cubrió con ella. La joven modelo apartó la mirada para ocultar las lágrimas que aún no paraban. Una mano aferraba la chaqueta con fuerza, pero no podía hablar. Un nudo le oprimía la garganta. Mientras conducía, Aline se preguntaba qué haría ella misma si le hubiera pasado lo mismo y cuánto podría soportar. Siempre había pensado que si alguien pasara por eso sería insoportable, pero viéndolo con sus propios ojos, la condición de Paguida era aún peor de lo que había imaginado. Sus dedos golpeaban al volante pensativa, pensando en qué camino tomar. Este camino le resultaba tan familiar que, de día o de noche, conocía cada curva, cada callejón y a dónde la llevaría cada uno. Desde allí solo faltaba un corto trecho para llegar a ese lugar. Aline ya sabía a dónde ir. La lluvia ya había mermado. Ahora solo quedaba una carretera de 2 carriles. El clima afuera era tan agradable que no era necesario el aire acondicionado. Las ventanillas estaban bajadas hasta la mitad, dejando entrar la brisa fresca junto con el aroma fresco de la lluvia y la tierra, mezclada con una fragancia húmeda que los árboles acababan de liberar. Alguien que se había quedado dormido se despertó, abriendo los ojos al ver el verde paisaje a ambos lados de la carretera. Altos árboles doblaban sus ramas, formando un túnel frondoso que se extendía infinitamente. En el cruce, el coche giró a la izquierda por una pequeña carretera sin señalizar. Redujo la velocidad, se hizo a un lado para dejar pasar rápidamente a un Mercedes deportivo y luego continuó hasta detenerse en un camino de grava. El aire estaba impregnado de la fragancia de más de 4 o 5 tipos de flores, que se mezclaban a su alrededor. Árboles importantes se alternaban con arbustos cuidadosamente podados, agradables a la vista, y no muy lejos apareció a la vista una gran casa de madera. Señorita Lynn, saludó una voz mientras la conductora abría la puerta y salía. Tía Pen, te he echado mucho de menos. Aline se acercó y abrazó a la mujer regordeta. ¿Y dónde está la abuela? Está arriba. ¿Qué pasa? ¿Se va una y llega otra? Preguntó la tía Pen entre gruñidos y palabras, pero a Aline no le importaba quién entraba o quién salía. En verdad, ella ya había visto quién se había ido cuando ese auto pasó a toda velocidad. En ese caso, prepara algo de tu rica comida. Me cambiaré rápido y luego subiré. Me muero de hambre. Dile a la abuela que su querida nieta está aquí. La mujer regordeta se dio la vuelta sin demora y entró apresuradamente en la casa. Paguida salió del coche con cara de desconcierto, pero siguió a la delantera hasta llegar al sendero entre frondosos árboles imponentes. Más allá se alzaba una casa alta de estilo tailandés sobre pilotes, elegantes y serena, como si perteneciera a otro mundo. Era cálida y tranquila a la vez. Sus ojos inquisitivos la adelantaron y el otro respondió: «Es la casa de mi abuela. Estás empapada, ve a cambiarte primero o te vas a resfriar». Dicho esto, Aline la condujo a una pequeña casa blanca de madera, apartada de la principal, pero no era muy lejos. Un sendero de viejas vías de tren se extendían desde allí hasta un pabellón abierto junto al río. La luz del sol se reflejaba en el agua, brillante y radiante. Paguida estaba acostumbrada a los canales urbanos y había visto ríos en el extranjero, pero esta era la primera vez que se encontraba junto a uno de 2 principales ríos de Tailandia. Sí era más hermoso de lo que había visto antes, aún no podía decirlo, pero era solo un vistazo a lo lejos. La pequeña casa blanca en la que entró estaba limpia y luminosa. Su suelo de madera relucía, y los pocos muebles del interior eran todos de madera. Ventanas a ambos lados dejaban entrar la brisa fresca. A la izquierda había una habitación cerrada, mientras que a la derecha se abría un recibidor amueblado con un gran sofá de ratán.
Fotografías enmarcadas grandes y pequeñas llenaban casi por completo todas las paredes. A través de la puerta abierta pudo ver un pasaje que conducía de la Casa Blanca al pabellón junto al río. Aline entró sigilosamente en una habitación y pronto salió con un conjunto de ropa en la mano. Son nuevos, sin estrenar. Creo que deberían quedarte bien. El baño está por allá. Ali le indicó el camino con un gesto, facilitando que su invitada inesperada se cambiara. La actriz sacó su teléfono y llamó a las otras dos mujeres, diciéndole que no se preocuparan, que la famosa modelo ya estaba a salvo, lejos de todos los problemas. Cuídala por nosotros, así Evika y yo nos sentiremos tranquilas. La pobre Honey debe estar muy aturdida todavía, quedándose sin energía así. Y la gente sigue divirtiéndose y hablando sobre esa noticia. Por favor, que no lo vea todavía, Lynn. Lo siento por ella. Llámame cuando necesites algo. Muchas gracias. Juan dejó escapar un suspiro de alivio al saber que Paguida ahora estaba escondido lejos de Bangkok, al cuidado de Alim. Paguida salió con la ropa nueva y seca. Tras llamar a alguien para que se encargara de la ropa mojada, Alim se giró y le ofreció una sonrisa enorme. Piensa en ello como una escapada. Te mostraré los alrededores. Te garantizo que te encantará, tanto que no querrás irte. Bien, haría de guía en la casa de su familia, llevando a su huésped a ver los lugares de interés hasta que olvidara la mala noticia. Y por fin, la primera sonrisa del día se dibujó en el rostro de la majestuosa modelo, sin maquillaje, pero aún radiante. La anfitriona condujo a Paguida a la casa principal para conocer a la verdadera dueña, una abuela de sonrisa amable y sencilla. La mujer regordeta abrazada fuerte a su nieta, acariciándole la espalda y los hombros con cariño. Y la nieta, tras inclinarse con gracia sobre el regazo de su abuela, se acurrucó y le acarició como un gato que busca el favor de su amo. Las palabras dulces fluían sin parar, una escena que hizo que Paguida no pudiera ocultar su propia sonrisa. ¿No te da vergüenza aferrarte a mí como un niño delante de tu amiga? Déjame verte bien. Ha pasado tanto tiempo que apenas te reconozco. Lynn. La abuela ahuecó el rostro de su nieta con ambas manos. Sus ojos se arrugaron de alegría. Sus arrugas se profundizaron en un desbordante deleite. Solo ha pasado un mes, pero hablas como si hubiera estado ausente 3 años. Para quien espera, incluso un día es largo, y ni siquiera llamaste para decir cuándo vendrías, para que pudiera tener tus platos favoritos listos. Y tú, querida, ¿qué quieres cenar? Dime, haré que la cocina lo prepare. ¿Pasta de chile con huevos de cangrejo y cerdo salado? ¿O pescado crujiente? Y más tarde esta noche puede ser camarones y huevos dulces de postre, dijo la querida nieta como si hubiera planeado el menú con antelación. ¿Y ni siquiera vas a preguntarle a tu amiga qué quiere? Escogiendo todo tú misma, ¿eh? La reprimenda vino con pura ternura. Todo está bien, ya te estoy molestando demasiado, dijo Paguida por fin, sus primeras palabras en la charla familiar después de permanecer en silencio hasta ahora. No lo llames problema, piensa en esto como tu propia casa. La amiga de Lynn también es como una nieta más para mí. Si necesitas algo, pídeselo a la abuela Penn. En cuanto a los jóvenes que ayudan en la cocina, puedes llamar a cualquiera, no hay necesidad de ser tímida. Alguien más simplemente regresó corriendo a Bangkok. ¿Era la tía Lek, abuela? No, una sinvergüenza se escapó de su madre para esconderse en casa de la abuela. La tía Penn, o la abuela Penn, como la llamaba su abuela, entró apresuradamente como un adolescente a su lado, una bandeja de bocadillos en la mano y la colocó cuidadosamente sobre la mesa bajo el centro del porche. Señorita, hoy tenemos mandarina y piña. Los platos estaban tan bien dispuestos que casi parecían demasiado bonitos para comérselos. Cada gajo de naranja estaba cortado justo para que quedara entero, coronado como una bolita de relleno, decorado con pequeños chiles verdes y rojos y ramitas de cilantro coloridos y de tamaño perfecto para un bocado. La piña estaba hecha de la misma manera. También había un vaso alto de una bebida color morado pálido, flor de guisante mariposa con pandán y un toque de lima,
Con solo un sorbo, Paguida lo encontró delicioso. Come eso para entretenerte. Iré a ver cómo va la cena. Solo quedaron las dos mujeres. Ya no eran figuras públicas, simplemente dos mujeres comunes y corrientes. ¿Quieres ir al río? La anfitriona ofreció el primer artículo de su paquete. Ella quería, pero ¿sabía siquiera remar? Vamos, no me subestimes. Si nos volcamos en medio del río podrás quejarte. Vamos antes de que oscurezca. La nieta de la dueña de la casa la condujo por las vías viejas del ferrocarril hasta el pabellón junto al agua. Un bote mediano estaba amarrado ahí en el último escalón. Aline se sentó, desató la cuerda y saltó al bote con una soltura que solo podía tener la práctica. Extendió la mano para ayudar a Paguida a subir con cuidado. Paguida agarró fuertemente el costado del bote con ambas manos, con el corazón acelerado mientras se balanceaba debajo de ella. Pero una vez estable, observó a Lynn remar con tanta familiaridad que no hubo rastro de incomodidad. Pronto estaban en medio del río. Ambas orillas estaban bordeadas de árboles y casas. La brisa fresca ayudaba a los pulmones. Paguida cerró los ojos y respiró lentamente. Una sensación de calma la invadió, permitiéndole dejar atrás los problemas y contemplar la belleza de la naturaleza. Tras ella se oía el rítmico sonido de los remos. ¿Quién iba a creer que una famosa actriz principal remaba para ella? En ese momento, Aline parecía más bien una simple y bonita chica de pueblo. Empezó a inclinarse hacia un lado mientras el remo la dirigía hacia las copas de los árboles. Aline le dijo a Paguida que agachara la cabeza para poder pasar por debajo. «Déjame enseñarte algo», dijo la guía repentinamente juguetona, recordando los días de su infancia en que solía colarse en este mismo lugar. El dueño era muy estricto, venía a menudo, pero ya debe de estar demasiado mayor para regañarme. El dosel estaba adornado con flores de color amarillo pálido cuyos pétalos largos y ondulados formaban una forma inusual, desprendiendo una fragancia fresca y delicada. Paguida levantó la cara, aspirándola encantada. «Huele de maravilla. ¿Qué árbol es? ¿Puedo coger uno?», preguntó primero cautelosa tras oír hablar de la estricta dueña. Aline no dijo nada, solo extendió la mano para coger la flor y ofrecérsela. «Yan Yan, ¿te gusta? Ya no se cultivan en muchos hogares. La mayoría plantan árboles frutales para venderlos. Los árboles con flores solo quedan si sus dueños los aman de verdad. Eso es lo que quería mostrarte». Señaló su barbilla hacia adelante, instalando a Paguida para que se girara y mirara. Un amplio estanque se extendía, lleno de flores de loto, capullos y capullos, algunos blancos, otros con tintes rosados, por todas partes. Solo cuando el barco se detuvo se dio cuenta de que estaban rodeadas. «Es hermoso». Al experimentarlo por primera vez, las palabras se le escaparon de los labios. Aline remó alrededor del estanque para que Paguida pudiera observarlo todo. Metió la mano en el agua, dejando que la frescura corriera entre sus dedos. Antes habían peces de dientes afilados en este estanque, así que ten cuidado, aunque quizás ya los hayan pescado todos, dijo Aline, metiendo también la mano en el agua. Un momento después dio un grito fuerte. «¡Ay, ay, ay!», levantó la mano de un tirón y sacudió con fuerza, fingiendo que le faltaba el pulgar. «¡Qué tonta!». Paguida se rió tanto que casi se cae del bote. Al principio casi se lo creyó, pero en cuanto le pilló el truco, le echó un puñado de agua. Aline lo esquivó y solo le cayeron algunas gotas. «¿Ya te sientes mejor, Paguida? Ya veo que puedes reír de nuevo». El pequeño bote llevó a las dos mujeres hasta un guayabo. Aline dejó el remo a un lado y usó su extremo para bajar una rama cargada de frutas. Arrancó una y se la pasó. «Guayaba roja, es sabrosa». En aquel entonces la llamaban guayaba de caca de pájaro. La ladrona le demostró cómo comérsela, frotándose la guayaba contra la camisa antes de morderla con deleite, como en los viejos tiempos. No le bastó con colarse en el estanque de loto, incluso robó fruta. Paguida hizo lo mismo. Nada mal.
¿Quién anda ahí? Salgan. ¿Quién es? El grito áspero tenía un tono severo. Aline dejó caer la guayaba que acababa de morder y se puso pálida. Tía Búa. El miedo infantil regresó, haciéndole olvidar que era una mujer adulta. Bueno, robar fruta siempre había sido emocionante. El pequeño bote emergió lentamente debajo del guayabo que le había servido de refugio temporal. Soy yo, tía. Oh, eres tú, chica. Ven aquí, ven aquí. Hace siglos que no te veo. ¿Qué te trae de vuelta? La anciana delgada y de piel oscura le hizo un gesto para que se acercara a su muelle, no lejos del barco. Hola, tía Búa. ¿Cómo has estado? Aline titubeó, avergonzada de que las hubieran pillado robando guayabas como un niño. Paguida disimuló una sonrisa. Su supuesta guía de repente parecía tan avergonzada. Esta vieja se las arregla. Toma, coge una bolsa. Le entregó una bolsa de plástico y luego ató el bote a un poste. Así que lo había sabido desde siempre, y no era tan estricta como antes, cuando ella prácticamente tenía que remar para salvar su vida cada vez que la pillaban robando guayabas. Acabo de llegar hoy con una amiga para visitar a la abuela. ¿Estás bien, tía? Claro, la señora Wan siempre tiene la amabilidad de enviar a alguien a ver cómo estoy. Todavía estoy fuerte, flexionó un brazo flaco, sonriendo tan ampliamente que se veían los huecos donde le faltaban los dientes. La señora Wan no era otra que la abuela de Alim. Ayer pensé que eras tú. Alguien tiró guayabas al agua bajo ese árbol. Cuando grité se fueron remando en un instante. Parecía que Aline ahora tenía competencia. Espera aquí un momento. Enviaré algo para Madame Wang. Desapareció en su casa junto al río. Así que has sido una ladrona de frutas desde que eras pequeña, bromeó Paguida riendo por lo bajo. Y estás comiendo lo robado. Estamos juntas en esto. Además, la fruta robada sabe bien, ¿verdad? Su compañera de fechorías asintió, mordiendo la guayaba como si nada pasara. La tía Búa regresó al muelle con un gran ramo de lotos blancos para enviárselos a su abuela. Aline no pudo resistirse a bromear. ¿Flores para una dama? Eso es amor verdadero, tía. Ella la corrigió rápidamente. Son para los monjes, para la ofrenda, no por amor, señora Wan. Para cuando las dos mujeres regresaron a casa, el horizonte brillaba naranja mientras los pájaros regresaban a sus nidos. Paguida sintió una ligereza inexplicable. Si no fuera porque su coche se quedó sin gasolina, si no fuera porque Aline la encontró, no estaba segura de si se habría sentido tan tranquila. Llegaron a la casa tailandesa justo a tiempo para la cena. Los platos ya estaban servidos y Madame Wan, o la abuela de Aline, las esperaba. Ven a comer, será mejor que termines todo lo que pedí, o la abuela Pen se lastimará, ¿no? La anciana se giró hacia su viejo cocinero que estaba sentado radiante de orgullo. Las dos jóvenes se sentaron en el suelo de madera elevado alrededor de la mesa baja, preparada con todos los platos que Aline había solicitado. Huele bien. Cocina más arroz, tía Pen. Esta noche nos iremos hasta reventar. Alina sintió a los demás y Paguida se encontró impotentemente arrastrada hacia el club de los grandes comedores. ¿A dónde se fueron? Y esos lotos deben ser de Búa. Al ver un puñado de lotos blancos, no hizo falta adivinar, ya que solo había un estanque de lotos cerca. Ayer incluso envió guayabas con el sinvergüenza. La vi colgando una bolsa entera. La abuela no tenía ni idea de que el sinvergüenza había recibido la fruta, sino que se la había robado. La tía Búa lo mencionó. Ayer alguien tiró guayabas al agua, así que fue Jess. Aline habló mientras llenaba el plato de Paguida con cerdo salado y pasta de chile con huevos de cangrejo. La abuela sonrió ante la travesura de su nieta menor, Jess, igualita a otra persona, casi un clon. Si no hubiera sabido que tenía padres diferentes, cualquiera pensaría que eran gemelas, dos monitos. Abuela, me porto mejor que Jess, no le contesto mal a mamá como ella. Terminó su protesta sirviéndole un plato de ton clon con pescado crujiente a su abuela. Complacer a la anciana nunca fue un delito. Paguida probó la comida y tuvo que admitir que estaba deliciosa, especialmente la rica pasta de chile con huevos de cangrejo.
Le encantaban los sabores picantes, pero cuando Aline se acercó para servirle más, rápidamente dijo que podía servirse ella misma. Aline, mientras tanto, solo retorcía los labios por el picante. Claramente no le gustaba mucho el picante, pero aún así comía con gusto. Paguida empujó el plato de pescado frito hacia ella, pero Aline se negó, diciendo que era demasiado perezosa para sacar las espinas. Bueno, pues, como ya era una carga, Paguida pensó que podía compensarla, así que el pescado, perfectamente desespinado, terminó en el plato de Aline sin problema. Mientras comían, la abuela explicó que la pequeña Jess se había peleado con su madre, la tía de Aline, y que se había escapado a la casa de campo. Cuando su madre se enteró, fue a buscarla, pero Jess, demasiado orgullosa para que la atraparan, regresó rápidamente a Bangkok al mediodía. La tía Lek mima demasiado a Jess, pero ahora ha crecido así, siempre con su voluntad propia. Aline murmuró en el papel de hermana mayor de la niña, ese pequeño bribón. Se atrevió a clonarla, pero nunca se molestó en copiar ninguna de sus virtudes. ¡Qué vergüenza! Después de la deliciosa comida, la abuela se disculpó para ir a ver los trabajadores recolectando hierbas, comprobando que las secas estuvieran ordenadas y muy ordenadas. Con razón, esta casa siempre estaba llena de fragancia a flores y hierbas tailandesas. Oye, ¿qué plantas cultiva tu abuela aquí? Solo veo flores fragantes, pero no reconozco ni una. Te lo contaré más tarde. Ahora mismo corramos o nos perderemos el gran espectáculo. Vamos, Aline tenía otro paquete que ofrecer y la curiosidad impulsó a Paguida a seguirla de cerca. ¿Quieres intentar remar tú misma? Te voy a enseñar. Eso solo hará que nos tire al agua. No, gracias, rema tú. Pero ¿a dónde vamos? Ya es de noche. Confía en el remo de Aline, pero aún estaba un poco asustada. La noche sobre el agua estaba demasiado tranquila. El silbido del viento era inquietante. Aún así, al ver a su anfitrión tan concentrado, decidió no objetar. Te llevaré a ver a Krause, el fantasma. ¿Lo conoces, extranjera? Ahí estaba, llamándola extranjera, pero Krause solo había oído ese nombre. No podemos, regresemos, no hay nada más que ver. Su rostro ansioso solo hizo que Aline se pusiera más traviesa. Ya no hay vuelta atrás, no seas tan miedosa, pequeña extranjera. Otra vez con las bromas. ¿Y qué si parezco extranjera? Soy hermosa de todas formas, a diferencia de alguien que no es del todo tailandesa ni del todo extranjera. Esa eres tú, Aline. Esta vez Paguida se sentó frente al remero, aprovechando la brisa con el anochecer. La mirada de Aline la hacía aún menos confiada. Bueno, si algo pasaba, al menos sabía nadar. Cuanto más remaba, más oscuro se volvía, con solo la luz tenue ocasional de las casas a lo largo de la orilla. Aline miraba a un lado y al otro como si buscara algo. Solía estar por aquí. ¿A dónde se fue? Quizás nos perdimos. No bromees así o volcaré el bote. Sigue remando. La extranjera intentó disimular su miedo con un tono cortante, agarrándose al borde del bote con las manos frías. Aline aprovechó el momento para hacer la atmósfera aún más espeluznante. Dicen que este lugar una vez fue... Para, no me digas nada. La extranjera asustada señaló con un dedo con severidad, haciendo callar a la remadora. Sabía que Aline solo intentaba asustarla. Oye, ¿qué? Ya llegamos, pero no mires atrás todavía. Paguida se estremeció. No, te dije que no miraras atrás. ¿Qué era esto ahora? Ella estaba confundida. Cierra los ojos primero. Rápido, ciérralos. Paguida lo hizo de inmediato. El borde se deslizó suavemente hasta detenerse en el agua. Solo entonces Aline le dijo que los abriera. ¡Guau! Su rostro se iluminó con una sonrisa al ver pequeñas luces parpadear entre los árboles. Había oído hablar de ellas, pero nunca las había visto. Esa noche la realidad se desplegaba ante sus ojos como estrellas a su alcance. Aline había planeado llevarla al espectáculo de esa noche, así que guió el bote bajo un manglar. En esa época las luciérnagas brillaban y titilaban como un árbol de Navidad desde lejos,
pero de cerca, bajo el árbol, las diminutas luces se transformaban en un cielo estrellado. ¿Quieres escuchar la leyenda de las luciérnagas? El extranjero cautivado asintió al instante. Entonces, con una voz suave y tranquilizadora, como un cuento susurrado a un niño, Alin comenzó. Érase una vez un manglar enamorado de unas luciérnagas. Siempre estaban juntos. El manglar solía decir cuánto lo amaba, pero ésta nunca le correspondía. Una noche de luna llena, el manglar invitó a la luciérnaga a salir y le confesó su amor, diciendo que la amaba tanto como a la luz de la luna esa noche. La luciérnaga solo escuchó y cambió de tema, pero la luna se enojó. ¿Cómo podía afirmar que se amaban y dejar que el manglar hablara solo de amor? Así que la luna maldijo al manglar para que se quedara enraizado y maldijo a la luciérnaga para que perdiera la voz. Ahora, por mucho que la luciérnaga amara al manglar, ya no podía decírselo. Solo podía volar hasta el manglar y brillar, como la luna llena esa noche, para susurrarle su amor. Te amo, manglar, te amo muchísimo. Paguida permaneció inmóvil, atrapada en el hechizo sin querer despertar. El resplandor parpadeante iluminó el dulce rostro de Aline. Su voz, cuando contaba cuentos, era cálida y encantadora. Los cuentos de hada no eran solo para niños, pero Paguida también se estaba dejando llevar por un sueño. Los cuentos de hadas no eran solo para niños, pero Paguida también se estaba dejando llevar por el sueño.